Nuestra Colombia, a lo largo de su historia, ha presenciado un gran número de acontecimientos que, al relacionarlos entre sí, tienen como resultado lo que hoy es nuestro país. En esta oportunidad daremos a conocer los hitos más importantes de entre los años 1948 hasta la actualidad, 2018. Nos ocuparemos de citar y enseñar acerca de cómo se ha visto afectada nuestra nación, ya sea para infortunio o para beneficio de nuestra historia. 1948. Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial del Partido Liberal, es asesinado el 9 de abril de 1948 por Juan Roa Sierra. Tras el suceso, el pueblo arma una revuelta, conocida como el Bogotazo, que dejó más de 3.000 muertos, dejando a la ciudad casi destruida. 1949, cierre del Congreso. Antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se había llegado a un acuerdo entre liberales y conservadores, pero después del asesinato de Gaitán se reunieron nuevamente en la Cámara de Representantes, donde la disputa se tornó trágica y que el representante Jiménez del Partido Liberal fue asesinado. A esa atmósfera turbia hace suma otra iniciativa de liberalismo, promover un juicio político contra el presidente Mariano Ospina, pero el presidente Ospina declaró el estado de sitio, cerrando el Congreso e impulsó la censura de la prensa. 1950. Colombia era gobernada por Laureano Gómez Castro, un presidente conservador que pretendió defender una noción cristiana de la vida contra el monstruo del comunista ateo que quería aplastar el orden moral de Occidente. Fue un perseguidor de liberales y comunistas y todo aquello que le parecía contrario a su religión. Laureano Gómez fue uno de los creadores del mito de que las guerrillas campesinas eran comunistas que querían imponer el monstruo del ateísmo en nuestra sociedad. Los persiguió generando 60 años de guerra al no poder comprender la diferencia y las necesidades de los campesinos sin tierra. 1953. Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder con un cheque en blanco. Lo hizo en un golpe de Estado incruento apoyado por los liberales y los conservadores no laureanistas. Su misión era acabar con la violencia y pacificar el país, y para lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular. Rojas inició su mandato con un ambicioso plan de obras públicas financiado por la Bonanza Cafetera de 1954. Gracias a ese programa se construyeron la siderúrgica de Paz del Río, una red de hospitales en todo el país, 35.000 nuevas viviendas y numerosos aeropuertos, entre otras realizaciones. Además, aprobó el voto a la mujer. 1958. Frente Nacional. Fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de la violencia, unió a los dirigentes de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm. Se turnarían la presidencia, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, y el último fue Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos. Surgieron nuevos grupos guerrilleros. En 1958 nacieron las FARC, el 7 de enero de 1965, ELN, en julio de 1967, EPL, el 19 de enero de 1974, M19. Posteriormente, en 1984, nació el movimiento armado Quintín Lame. El acuerdo comenzó a aplicarse en 1958 con la elección de Alberto Lleras Camargo y terminó el 7 de agosto de 1974, cuando terminó el mandato del conservador Misael Pastrana Borrero.
1968. Reforma constitucional. Con esta reforma fueron estructurados los mecanismos idóneos de intervención del Estado. Se fortaleció el Ejecutivo, incentivó el papel de la planeación en el desarrollo económico y social, estableció diversos mecanismos de intervención, creó las instancias legales para atender casos de emergencia y de calamidad pública y, en general, estableció la infraestructura necesaria para que el Estado colombiano pudiera ejercer una celosa vigilancia sobre todas las actividades de la sociedad. 1985. Se llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia, que saldó con la muerte de un centenar de personas en pleno centro de Bogotá. Marcó el comienzo del fin de la guerrilla del M-19, que 5 años después dejó las armas y se convirtió en partido político. 1985. Fue fundado el Partido de la Unión Patriótica. Su primer presidente fue Jaime Pardo Leal. Apenas 23 días de haberse posesionado Virgilio Barco, fueron asesinados Leonardo Posada y Pedronel Jiménez. Pardo Leal denunció alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su asesinato fue en 1987 como parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica, dejando más de 3.000 muertos. 1989. Con la mediación del expresidente Julio César Turbay, Galán regresó al Partido Liberal Colombiano para participar en una consulta popular que definiría al candidato del partido para las elecciones de 1990. Galán fue influenciado por la forma de ser de Jorge Eliezer Gaitán, a quien siempre admiró por su transparencia y forma directa de decir las cosas. Galán fue asesinado por Jaime Eduardo Rueda Rocha el 18 de agosto de 1989. Él recibió los disparos desde abajo de la tarima mientras levantaba sus manos para saludar a la gente recién subida a la misma. 2 de septiembre del mismo año. El Espectador. A las 6:43 minutos de la mañana, un camión cargado con 60 kilos de dinamita explotó junto a la sede del periódico El Espectador en Bogotá. Por fortuna, la detonación no causó víctimas mortales, pero sí 73 personas heridas y serios destrozos en varios edificios a la redonda. Aún así, el periódico circuló al día siguiente con el titular "Seguimos adelante". El Espectador no declinó en su información contra Pablo Escobar y sus socios. Por eso, el cartel de Medellín sostuvo su ofensiva criminal contra el periódico. 16 de octubre, Vanguardia. Un Renault 4 amarillo cargado con 50 kilos de dinamita explotó frente a las instalaciones del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Murieron un vigilante, un ayudante de rotativa, otro empleado de impresión y una transeúnte. Con una edición de 20 páginas y bajo el título Duelo y Destrucción, los directivos y periodistas de Vanguardia Liberal decidieron circular al día siguiente con un mensaje de resistencia. Luego se presentan las bombas explosivas al DAS. 1991. Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia fue convocada para promulgar una nueva constitución política para el país. Se creó la tutela y la acción popular, se creó la Fiscalía General, votación popular de gobernadores y la participación de los territorios en el presupuesto nacional, autonomía regional, reconocimiento de la multiculturalidad, tratamiento especial y de mayoría de edad a los indígenas, apertura al sistema democrático. Se centralizó en el Banco de la República la emisión de la moneda, se estableció el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Reconocimiento a las religiones distintas a la católica, se creó la Corte Constitucional. 1993. La Ley 100. Realmente es una figura legal para monopolizar y comercializar la salud en Colombia. Fue elaborada durante el gobierno de Gaviria y puesta en marcha durante la administración Samper. Su ponente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. 1998. Andrés Pastrana Arango asume la presidencia, durante la que se crea la zona de extensión que comprendía un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados con el fin de llevar a cabo un proceso de paz, pero este fracasa. 1999.
El Plan Colombia fue un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, durante la presidencia del colombiano Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton, con los objetivos de generar una revitalización social y económica, acabar con el conflicto armado de Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. 1999. Jaime Hernando Garzón Forero. Fue un abogado, pedagogo y pacifista colombiano. A su trabajo en televisión y radio se sumó su papel como negociador de paz, además de haber ocupado algunos cargos públicos en la alcaldía menor de Sumapaz, durante la administración del alcalde mayor Andrés Pastrana Arango y el gobierno presidencial de César Gaviria Trujillo. Su ingreso en los medios de comunicación nacional lo harían un personaje reconocido y el pionero del humor político en la televisión colombiana. Su trayectoria y cercanía a notables personalidades lo pusieron en un punto relevante de los procesos de paz entre los actores armados y en los procesos de liberación de secuestrados en poder de las FARC. Su muerte estuvo a cargo de Carlos Castaño. 2002. Álvaro Uribe Vélez asume la presidencia. En la década del 2000 al 2010, los falsos positivos tuvieron una gran relevancia en el país. Estos consistían en asesinar a un grupo de personas inocentes para que el ejército, fuerzas militares o el gobierno las muestren como positivos en la guerra contra los terroristas, en este caso, los miembros de las FARC. Estos hechos han involucrado a una gran cantidad de personas y familias enteras de nuestro país. Juan Manuel Santos fue elegido como presidente en el 2010. Durante su campaña fue atacado por los gobiernos de Rafael Correa, presidente de Ecuador, y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, con insultos, amenazas e invitaciones a no votar por él. Durante su régimen, Santos logró grandes avances como el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Además, se inician las conversaciones del proceso de paz en Oslo, reuniendo al gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC para buscar una salida al conflicto armado. 2018. Iván Duque asume el mandato, siendo el presidente más joven de la República de Colombia. En este año se da la consulta popular anticorrupción. Fue un proceso electoral que se realizó el domingo 26 de agosto de 2018 en Colombia. La papeleta de votación constó de 7 preguntas para que los votantes pudieran aprobar o rechazar. Es la primera consulta popular que se realiza a nivel nacional en la historia del país.